Hoy tenemos el placer de hablar con María Àngels, del despacho Sensus, una referencia laboral en Manresa, con un equipo multidisciplinar y un amplio abanico de servicios. ¿Listos para empezar? Vamos con la otra cara de la nómina. ¿Cómo te llaman en casa? María. ¿Y en el despacho? María Àngels. ¿Qué es lo que más y menos te gusta de tu trabajo? Lo que más, que damos un servicio y por lo tanto ofrecemos soluciones a los clientes. Y lo que menos, que a veces los cambios legislativos nos hacen ir de bólido. Cuéntanos una breve anécdota de tu trabajo. Durante el confinamiento, los laboralistas, como os podéis imaginar, trabajamos muchísimo y seguimos desplazándonos. Y una vez, después de una negociación colectiva de un ERTE, me paró la policía y me retuvo porque no se creía que yo venía de trabajar. Tuve que llamar a la empresa y a los sindicatos a que me enviaran el acta que acabábamos de firmar para acreditar que yo venía de una reunión de trabajo. ¿Qué consejo le darías a las personas que inician su carrera como laboralista? Que lo hagan si les apasiona este trabajo. ¿Qué significa Sensus Consultoría? Sensus es una palabra que proviene del latín, que significa sensibilidad, sentido común, y queríamos que de alguna forma recogiera cómo entendíamos nosotros el servicio de consultoría. Muy buenos días, María Àngels. Buenos días. Es un auténtico placer tenerte hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre, siempre. Hoy vamos a hablar sobre el término confianza, sobre el arte que tenéis vosotros, el despacho, de convencer al cliente de que debe hacer A o B, ¿no? Eso es un gran poder, hablaremos sobre ello, y vosotros desde Sensus tenéis una apuesta muy clara: confianza. Creo que personalmente, después de habernos conocido durante tanto tiempo, es vuestro máximo valor añadido, ¿no? Habéis centrado todo en lo que es la confianza. Luego hay un término que también me parece muy interesante que tú utilizas personalmente, que es el cliente fan, ¿no? Yo he deducido que al final hay unos niveles de clientes. Está el cliente, pues, que tienes una relación cordial; el nivel 2, ese cliente que tienes una confianza un poco más estrecha; y luego está el cliente fan, ¿no? Ese cliente que te dice: María Àngels, si tú me dices que yo debo tomar esa decisión, como sé que quieres lo mejor para mí, tomaré esa decisión, ¿no? Eso es increíble, tiene un poder altísimo, ¿no? Me gustaría muchísimo que nos contaras tu definición de cliente fan y cómo has logrado conseguir ese poder. En el fondo, nuestra apuesta, y como nosotros entendemos la asesoría y la consultoría, es a través de dos vasos comunicantes, y es algo que explico siempre a mi equipo y que todos compartimos, que es la profesionalidad y la confianza. Al final, nuestro servicio para con los clientes se tiene que basar principalmente en profesionalidad, es decir, tenemos que hacer las cosas bien, ser técnicamente impecables, pero también con la confianza. Es decir, en el fondo somos el asesor, sabemos todo lo que el cliente quiere, lo que no, lo que quiere esconder, lo que no quiere esconder, hacia dónde proyecta su compañía, y por lo tanto, en estos dos elementos se basa nuestro servicio. Si tienes los dos elementos bien equilibrados, puede pasar que un día, por lo que fuera, cometas un pequeño error, entonces profesionalmente no estés al nivel, pero como tienes un elemento de confianza importante, eso se compensa. O al revés, en el que en algún momento vayas muy a tope de trabajo, no estés tan disponible al teléfono y por lo tanto ese nivel de confianza puede que no esté al nivel al que espera el cliente, pero profesionalmente, técnicamente eres excelente y por lo tanto no se va a permitir plantearse cambiar de asesor. Esos dos elementos son los que configuran nuestra manera de entender el servicio para con el cliente y que también creemos que es aquello que el cliente valora de nosotros. Es decir, que seamos profesionales, que por lo tanto desde el rigor técnico y desde la profesionalidad demos el servicio, pero también con ese elemento de confianza y de proximidad, ¿no? Es decir, que por lo tanto el cliente nos sienta cercanos. Eso hace que efectivamente tengas clientes, lo que nosotros llamamos cliente fan, que ese cliente que confía en ti plenamente, que te recomienda a los demás, que si un día no le coges tanto el teléfono te lo perdona porque sabe y tiene empatía contigo, porque sabe que estás en mil batallas, ¿no? Es decir, y ese es el cliente que es fruto no solo de la confianza, también de que le das un buen servicio, de la profesionalidad, pero es ese cliente fan que es en el que en el fondo nuestro trabajo de vender nuestro servicio acaba siendo muy difícil poder acceder, porque todas las empresas tienen un asesor. Quien tiene una empresa ya tiene un asesor. Y cambiar de asesor es algo complejo, porque a la gente le genera cierta inquietud, porque tienes que explicarle tu vida, saber dónde veníamos todos, nos creemos que va a ser un jaleo todo el cambio de la documentación, que no es tal. Entonces, por lo tanto, el hecho de que alguien pueda recomendar tu servicio porque está súper contento del servicio que le ofreces, porque es un cliente fan, es nuestra máxima seguramente elemento como para poder crecer en el negocio, ¿no? Claro, me imagino que debe ser súper gratificante
Entonces, fórmula de éxito es profesionalidad más confianza. Correcto, para nosotros creemos que es la clave. Claro, conciso y concreto, fenomenal. Por supuesto, imagino que al final, como tú bien decías, tiene muchos aspectos positivos, pero la famosa frase, ¿no?, de la confianza da asco, ¿te has encontrado alguna vez con alguna externalidad negativa de este cliente fan? Claro, la cuestión es que el cliente te siente tan cercano, ¿vale?, que a veces el límite es muy difícil, ¿no? Es que hoy esté en inspección, en juicios, en visitas y un cliente te me diga, es que para mañana quiero esto. Yeah. Y si no tienes esa relación de confianza y ese nivel de proximidad, eso va a ser mucho más complicado. Por lo tanto, ese elemento de proximidad a veces da que el límite sea mucho más difícil, porque también lo tienes tú para con tu cliente, es decir, también esa complicidad y ese nivel de confianza y de cercanía se da en cómo sientes al cliente, ¿no? Y por lo tanto, en que no tienes un no nunca por respuesta, en que haces cosas a deshoras para que puedas acceder a ofrecer el servicio, ¿no? Al final es muy distinto tener un asesor al que ya te ha avisado en que le preavisas con una semana anterior para poder hacer despidos o no vas a poder despedir, aquel que te llama hoy y te dice, mañana querría tener la carta. Claro, ¿no? Total. ¿Te mojarías en decir el margen de tiempo o cuándo consigues tener ese cliente fan? ¿Un mes, 2 meses, 6 meses? Es complejo, Yo te diría que años casi. Años, ¿no? Sí. Estamos hablando de años. Yo diría que sí. Relaciones que se trabajan. Sí, al final es una cuestión de, en el tiempo, prolongadamente, poder demostrar que eres un buen profesional, que el cliente pueda confiar en ti, en que cuando se den situaciones de conflictividad estés a la altura, en que no le generes problemas. Es decir, al final yo siempre explico que el asesor laboral, aquellos que hacemos las nóminas, que a veces estamos muy mal valorados, cuando realmente hacemos bien nuestro trabajo es cuando el cliente menos nos percibe que estamos trabajando, porque es cuando no le estamos reportando problemas con la plantilla. Total. Cuando más, de alguna forma, cuanto más discretos somos, cuanto menos ruido hacemos, significa que mejor lo estamos dando el servicio. Eso a mí me parece fascinante, ¿no? Porque, claro, al final a todo el mundo le gusta decir, ostras, has hecho muy buen trabajo, un golpecito en la espalda, ¿no? Pero claro, eso el asesor no lo percibe. Tú me estás diciendo que al final, cuando tú mejor haces el trabajo es que cuando no se te ve, ¿no? Es que nosotros vendemos un intangible muy complejo, que es seguridad. Y que el cliente no tenga incidentes, no tenga inspecciones, no tenga revisiones de seguridad social, no tenga conflicto con el trabajador o la trabajadora porque no entiende que le ha tenido que pagar la renta del año que viene porque el IRPF no estaba bien calculado. Y es intangible, es difícil de poder trasladar, pero el cliente que realmente valora tu trabajo es plenamente consciente. Claro. Está pagando por un servicio excelente y que no le da problemas. Es decir, que le permite la tranquilidad de saber que ante una inspección vamos a poderla superar, que ante una demanda vamos a poderlas afrontar desde una posición de fortaleza, ¿no? Claro, bueno, el buen servicio tiene un precio, total. Lo que me llega a preguntarte, ¿cómo haces que tu asesor, ¿no?, ese que está de cara al cliente, para que no esté triste nunca, ¿no?, para que no te decaiga, para que siempre esté dando el máximo 100%? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo trabajáis? Eso es complicado y cada vez es más complicado en relación a quien estamos llevando los equipos de la asesoría, ¿no? Porque, permitidme un poco la crítica, cada vez es más complicado porque la administración tampoco nos lo pone fácil. Es decir, la tarea de los equipos que están realizando la gestión de relaciones laborales en asesorías para con empresas cliente final, acaban lidiando con el cliente, cada uno, hijo de su padre y de su madre, con sus historias, ¿no? Y también con la administración. Y en este momento la administración está siendo, pues seguramente, de las opciones menos fáciles de gestionar, porque están sucediendo cosas a veces inverosímiles, ¿no? Y por lo tanto hace que las personas que estamos desarrollando las funciones de liderar equipos tengamos que estar constantemente haciendo ese refuerzo positivo, ¿no? Claro. Porque estamos lidiando con la situación de conflictividad que se da en las compañías, que es verdad que después de la pandemia, esto pasa siempre, después es cíclico y hay situaciones en las que después de la crisis viene conflictividad. Durante la crisis estamos todos más o menos estables porque hay una situación en las relaciones laborales de no me hallo, pero cuando superamos la crisis las relaciones laborales han tensionado y por lo tanto aparecen los conflictos. Aún así es cuando tú tienes más trabajo. Claro, correcto. Es curioso, cuando peor está la situación, tú tienes más trabajo. Nosotros tenemos trabajo en situaciones de conflicto, pero también en situaciones de bonanza y es trabajo mucho más agradable. Claro, es decir, porque puedes contratar, porque puedes plantearte sistemas de retribución, es decir, puedes hacer... Yo siempre digo lo mismo, si el cliente va bien, nosotros va bien. Nosotros vamos bien como asesor. Por lo tanto,
al menos nuestro estilo no es de beneficiarnos de cuando la situación del cliente está en crisis. Claro. Al revés, si el cliente va bien, nosotros también vamos bien. Si el cliente va mal, claro que tenemos situación y realizamos trabajos, porque acabas haciendo expedientes y trámites con un cliente que está en crisis, pero no es lo deseable, ni mucho menos. Claro, me imagino. Muy interesante todo. Vamos a cambiar totalmente de temática. Ya sabes que aquí en Factorial nos gusta mucho hablar de la última, ¿no? De lo que está pasando y sucediendo en el mercado hoy en día. Y es que vemos una clara tendencia de algunos despachos de gran calibre, por llamarlo así, con mucha inversión, con mucho líquido económico, que poco a poco, y permíteme la expresión, van conquistando España, ¿no? Vemos que, pues, compra de un despacho pequeño, compra de un despacho mediano, incluso fusiones entre despachos, y que la tendencia es, pues, que haya un despacho bajo un mismo nombre, ¿no? O una cadena, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión, o tu opinión al respecto, y cómo debería afrontarlo esto, pues un despacho pequeño, mediano o grande. ¿Cómo debería? De hecho, al final es una cuestión de estrategia de crecimiento, ¿no? Cómo creces, orgánica o inorgánicamente, y además porque, como decíamos antes, todo el mundo tiene un asesor. Por lo tanto, ir a crecer en términos de obtener cliente nuevo es complejo, porque ya tiene un asesor. Entonces, la estrategia que se está últimamente en boga entre el sector es que el crecimiento se da con la adquisición de otros despachos. Y eso puede acabar realizando que tengamos núcleos. Hasta ahora teníamos un sector muy atomizado en el que vaya a cambiar la tendencia a entender grandes firmas con diferentes servicios. Los que no somos tan grandes y que estamos considerados en un término medio, es decir, para entendernos, tenemos la asesoría de 2, 3, hasta 10 personas, aquellos que estamos en el medio, ¿no? De 20 a 30, y los grandes despachos, ¿en qué nos corresponde a nosotros hacernos un lugar en ese sector? Lo que decíamos antes, profesionalidad y confianza. Tener un cliente fan, un cliente fidelizado, que por lo tanto no se vaya por dinero, por precio, por honorario. El cliente que viene por honorarios, por precio, se va por precio. Esto es una máxima que es real. Ventas y en todos los lados. Es así. Entonces, por lo tanto, es una cuestión de poder ofrecer un buen servicio y estar próximo a tu cliente, conocerlo bien. Al final, esas grandes firmas, vamos a ver cómo van a dar ese servicio. Si van a estar por un target concreto de cliente y, por lo tanto, vamos a tener la pyme como elemento de nicho de negocio para nuestro tipo de asesoría, ¿no? Al final, nosotros aspiramos a poder dar un buen servicio profesional a una pyme que está en pleno crecimiento, que se está desarrollando y que por lo tanto también requiere de un buen servicio profesional. Total. Tengo la sensación, no sé qué opinas tú, pero creo que al final el cliente final se ve más perjudicado cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Al final es como más número y no es tanto personal. Me da la sensación, no sé cómo lo tú Claro, ves. en función de cómo acaben dando ese servicio, que es lo que está pasando en algunos de estos despachos grandes, esa cuestión, es decir, cuando tú al cliente dentro de tu modelo de negocio lo tienes en el centro del servicio, el cliente lo percibe. Claro. Cuando tu modelo de negocio, cuando tu forma de organizar tus equipos, cuando la forma de organizar los servicios que das es pensando en el cliente, en el centro, y a partir de ahí darle todos los servicios, hacerlo de manera coordinada, pensando en todas las vicisitudes que tiene, pensando en la complejidad de una compañía, conociendo de dónde viene, sabiendo claramente su estrategia de futuro. Eso es lo que nos va a dar que el cliente confíe en nosotros como asesores. Claro. Y eso se consigue estando al lado del cliente, no de ninguna otra forma, con proximidad. Total. Háblanos un poco sobre el gran reto que tiene Sensus por delante. Aquí, los que ya tenemos una edad, es la digitalización. Al final, el cliente está avanzando, el mundo está cambiando en ese sentido y nosotros tenemos que hacer también un esfuerzo en aquellos procesos que utilizábamos anteriormente, avanzar. Es que no nos queda otra, ¿no? Nosotros cambiamos de local hace 4 años y cuando nos trasladamos a este despacho eliminamos todo el papel y hemos tenido la capacidad de seguir viviendo, aunque alguien en su momento se lo cuestionara, sin generar papel, ¿no? Entonces es una anécdota, pero no deja de ser un elemento de cómo vamos a ofrecer nuestro servicio. En nuestro plan estratégico de hace 3 años poníamos cuestiones como digitalizar procesos, hacer videollamadas. Llegó la pandemia y eso nos pasó por delante, ¿no? Entonces eso, aquello que nos habíamos planteado a 3 años vista, se colocó delante y por lo tanto ahora falta de aquello que hemos aprendido, ponerlo en orden, ponerle técnica, establecer procedimientos y agilizar los procesos, poder optimizar la gestión del talento, el conocimiento, cómo la gestión de ese conocimiento compartido lo podemos digitalizar, lo podemos optimizar. Al final es el gran reto de las asesorías, está claro. Todo aquello que el cliente haga en más de 2 o 3 clics no lo va a hacer.
porque trabajamos con el móvil, ya no trabajamos con el ordenador. Entonces el cliente, si para pasarte una baja médica, si el trabajador le envía una foto por WhatsApp, o tú le facilitas también esa comunicación, o le va a ser un engorro al cliente presentarte esta documentación, porque vivimos con el móvil en la mano, todos. Y sobre todo en la inmediatez, ¿no? Claro. Todo para ayer. Claro, clarísimo. Total. Bueno, ya sabes que aquí en Factorial nosotros apostamos por el despacho, muy agradecidos que también desde Sensus haya sido la apuesta de Factorial. Nosotros apostamos mucho pues, por esa digitalización para que las pymes, las empresas pues, puedan tener en orden sus recursos humanos, y también apostamos por una gestión desde Factorial con la nómina, ¿no? En esa gestión de incidencias o en esa comunicación de incidencias a través de Factorial. Cuéntanos, María Ángeles, ¿por qué Sensus apuesta por Factorial? En hilo a esto que te decía, ¿no? En que al final como asesoría tienes que dar un paso más, en el que ves que estás avanzando, estamos en crecimiento, pero tenemos que apostar por ese elemento. Hay dos cuestiones. Una, poder ser partner de nuestro cliente final y facilitarle un proveedor, ¿no? Es decir, facilitarle una plataforma que le dé ese servicio. Al final nosotros detectamos que nuestro cliente final tiene esa necesidad y por lo tanto tenemos que ser aquel que le ofrezcamos qué plataforma le va a dar un buen servicio y que lo vamos a poder hacer compatiblemente con nuestra manera de entender la asesoría, con nuestra manera de trabajar en la nómina, con nuestra manera de trabajar en las comunicaciones. Por lo tanto, la apuesta era para poder ofrecer al cliente esa solución, pero además que la solución vaya de la mano como nosotros entendemos el servicio, ¿no? Claro. Y por eso es la apuesta con Factorial, es decir, poder facilitar al cliente una plataforma que le dé servicio como cliente final con sus necesidades, pero que además sea útil en la gestión de comunicación con la asesoría, ¿no? Qué bien, total. Oye, pues súper agradecidos, creo que ha sido súper enriquecedor todo lo que nos han contado. Agradecerte la presencia y queremos verte aquí muy pronto. A vosotros, hasta siempre. Perfecto. Gracias. Muy bien.